Como primer acontecimiento internacional, tenemos el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, libro publicado en 1950, el cual es el reflejo de las preocupaciones en torno al mexicano, su psicología y su moralidad. En esta obra busca cuáles son los orígenes y las causas del comportamiento del mexicano, tanto individualmente como en lo colectivo, así como su forma de afrontar y desafiar al mundo, búsqueda que desenfoca en el inconsciente como origen y causa de su conducta. En 1960 tenemos el gran formato y la serialidad trial introducidos por Verne y Hilda Becher en sus grandes paisajes industriales, donde el uso de la máquina fotográfica compensa el minimalismo de los temas. Supieron dar a una imagen fotográfica puntual el mismo peso físico que un cuadro. En este mismo año, Rauschenberg aplica la pintura con rodillo, truncando así el vínculo entre la obra y el cuerpo del artista que cultivaban los movimientos del pincel, intermediario entre el gesto del pintor y las pinceladas depositadas sobre la tela. Las primeras ferias de arte aparecen en torno a 1960, como el Salón Internacional de Galerías Piloto en Luisiana y otras más. Enseguida de estas surgirán la FIAC en París, Arco en Madrid en 2012. Muchas obras de arte contemporáneo no pueden incorporar físicamente la marca de una firma como performance e instalaciones. En lugar de ello, las acompañan de un certificado de autenticidad, como Laurence Weiner en su exposición de 1960. En 1967, en Francia, los artistas de la nueva figuración tienen como consigna todo menos la pintura al óleo. Desde esa década la pintura fue tildada de anticuada, primero por parte de los propios artistas y luego de los especialistas. El término marchante de arte se sustituye cuando el galerista se impone en la década de los 70. En 1983 se designa explícitamente el arte contemporáneo como tal por el historiador y crítico de arte Jean Clair. Al mismo tiempo aparecieron en varios países nuevas corrientes que retomaron la expresión pictórica, casi siempre usando grandes formatos: la Bad Painting en los Estados Unidos, la Neue Wilden en Alemania y la Transvanguardia en Italia. En 1987 tenemos La jaula de la melancolía, escrito por Roger Bartra, donde escribirá sobre los estereotipos mexicanos hablados desde una forma reflexiva, pero cuyas huellas se verán reproducidas en la sociedad, que provocan el espejismo de una cultura popular de masas. En la década de los 80, la teoría queer se expandió por la crisis que sufría la sociedad a costa del SIDA. De este modo, Beatriz Preciado, una de las autoras del movimiento queer, asegura que no es una identidad más en el folclore multicultural, sino una posición de crítica atenta a los procesos de exclusión y marginalización que genera toda ficción identitaria. Es decir, que el movimiento no es uno que retome la identidad de género, sino que interpreta el pensamiento de las minorías que no tienen cabida dentro del gueto identitario dentro del que vivimos en la sociedad moderna. La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, así como la desintegración política de la URSS, trajo importantes cambios en la estructura del orden internacional de las potencias hegemónicas. Los Estados Unidos de América, tras este hecho, fueron los más beneficiados, ya que al ser su gran rival económico y político durante la Guerra Fría, los Estados Unidos se erigieron como la gran superpotencia hegemónica del mundo a nivel económico, político y militar. También supuso una importante victoria simbólica para ellos, ya que también venía la victoria definitiva del capitalismo como forma económica imperante. En 1990, la crisis del arte contemporáneo ya no es oposición al arte moderno como lo fue en el arte contemporáneo de los años 60 y 70, sino oposición a ese arte contemporáneo que había dado por caducado
tanto la pintura abstracta como figurativa. El neoliberalismo. En este sentido, el cambio que se produjo en el campo del arte mexicano de la década de los 90 tiene que ver precisamente con esta liberación de capitales económicos y simbólicos, porque en esas fechas el país pasó de tener una de las economías más cerradas a una de las más abiertas del mundo. El arte que se hace en el país en los años 90 comienza a circular por los caminos que han abierto los nuevos mercados, proceso que va a finalizar con la creación de la colección Jumex en el 2001 y con la apertura de la galería Kurimansuto en el 1999. La Guerra del Golfo, también conocida como Operación Tormenta del Desierto, fue la guerra que se dio desde el 15 de enero de 1990 a 1991 entre Irak y Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión de Irak al Herminato de Kuwait. Las consecuencias políticas de la guerra van apuntadas al nuevo orden que se estableció en el mundo, en el cual Estados Unidos se impone como la principal potencia mundial, pasando a tomar un papel de pacificador, incluso pasando por sobre las Naciones Unidas en ciertas determinaciones. Obelisco roto para mercados ambulantes, 1991. Esta escultura pirata es el signo de una crisis en México, especialmente en la Ciudad de México, una crisis política, la crisis del PRI y sobre todo económica. Todo eso derivado en una crisis social, un problema que no se resuelve. La Young British Artist procede de una serie de exposiciones con este nombre organizadas en la Galería Saatchi a partir de 1992, que lanzó a estos artistas a la fama, que destacaron por su táctica de choque, el uso de materiales inusuales y animales. Obtuvieron una amplia cobertura en los medios de comunicación y dominaron el arte británico desde los años 1990. El artista más emblemático y conocido del grupo es Damien Hirst. México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 17 de diciembre de 1992, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los tres países han trabajado conjuntamente para incrementar su competitividad y el bienestar de sus ciudadanos. En 1992, la foto sin título número 96 de Cindy Sherman alcanzó solo los 2.88 millones de dólares, convirtiéndose por un tiempo en la fotografía más cara del mundo. En 1994 fue el auge del movimiento zapatista. Su objetivo es, según el subcomandante Marcos, lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Richard Serra, instalación en 1999, donde como podemos ver, la presencia del artista es siempre menos necesaria en el proceso de fabricación material de la obra. Su presencia se desplaza hacia el proceso de difusión de la obra. La obra puede ser hecha por el artista o por otros, o no hacerse. Como precursor tenemos a Andy Warhol. La crisis económica de México de 1994 fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. El 27 de septiembre de 1995 se realizó en el Museo Marco de Monterrey una charla informativa sobre el mercado del arte que se denominó el Mercado del Arte Latinoamericano, en la que participaban, entre otros, Patricia Ortiz Monasterio, directora de la Galería Omr de la Ciudad de México, y Carlos Ashida, el entonces director de la Galería Arena México de Guadalajara, donde se mostraron varias cosas que parecían inéditas en el arte nacional para 1995 y que hacen evidentes una serie de problemas que son relevantes para entender por qué y cómo se promocionan ciertos artistas desde mediados de los 80 y su revelo a mediados de los 90.
En primer lugar, está ocurriendo un evento que se refiere al mercado del arte en esta ciudad, así como la intervención de grupos económicos poderosos como Televisa, FEMSA y entre otros, que generaron un cambio radical en el campo del arte local, siempre en relación a la discursividad dialéctica de procesos de enunciación, sobre todo en relación a los Estados Unidos en un contexto de globalización. 1997. La obra de William Kentridge sirve de un extenso abanico de disciplinas artísticas, desde dibujo, escultura, fotografía, teatro y cine, para retratar la humillación sufrida por la población negra en el régimen del apartheid. En estas fechas resaltan las ideas de un filósofo y catedrático alemán, Peter Sloterdijk. Desde hace largo tiempo, la exposición se ha descompuesto en varias cosas: la muestra de fetiches, la oferta de valor, la exposición de una filosofía acompañante. La mentalización que subyace a esta reunión de objetos está en relación, probablemente por primera vez, no con las obras, sino con su exposición. En 1997 tenemos al filósofo Danto con su libro El fin del arte. Para él, una obra de arte no lo es por ninguna cualidad intrínseca, sino por encuadrarse dentro del mundo artístico, colectivo en el que participan los propios creadores, pero también los críticos, historiadores, museístas y marchantes que lo integran. Si ésta acepta algo como arte, entonces es arte. El marco interpretativo de Danto fue difundido bajo el marbete de teoría institucional del arte. En 2010 tenemos el primer reconocimiento jurídico de la performance como forma autónoma del arte, por un realizador acusado por María Abramovich de falsificación por hacer una adaptación audiovisual de sus performances. En el 2015 tenemos el libro La estetización del mundo, donde para Lipovetsky sufrimos un proceso constante de estetización de la que el capitalismo artístico produce para el consumo de masas, fabrica un tipo de arte, un tipo de experiencia estética que no requiere cultura previa, sino que es fácilmente sensible para el público. De este modo no cesan de lanzarse manifiestos publicitarios, eslogans y proclamas incitando a consumir nuevas emociones en busca del hedonismo, generando la figura del consumidor estético. Entre estos años es importante mencionar al curador de arte Cuauhtémoc Medina González, licenciado en Historia por la UNAM y doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex, en Gran Bretaña. Memorias del Subdesarrollo, 2018. El giro descolonial en el arte de América Latina, de 1960 a 1985. Exposición que tuvo lugar en el Museo Jumex. Examina un importante cambio de paradigma que se produjo en la cultura y las artes visuales de América Latina entre principios de los años 60 y mediados de los 80. Este desplazamiento se caracterizó por articular una contranarrativa a la retórica del desarrollismo, haciendo posible identificar la aparición de un pensamiento descolonial en las prácticas artísticas en la región en estas décadas.